Pues mira, yo creo que fue feliz, yo soy de una familia de origen campesino, vivíamos en una zona rural, entonces teníamos mucha libertad los niños para jugar fuera, estábamos prácticamente el día, salvo cuando íbamos al colegio y tal, estábamos jugando fuera, íbamos de excursión, en fin, teníamos mucho contacto con los animales, con vacas y cabras, ovejas, en fin, fue una época bastante feliz, diría yo. Bueno, lo más aproximado a una anécdota científica puede ser el descubrimiento que hice muy de pequeña, con 10 u 11 años, de la biblioteca de mi pueblo, de la biblioteca municipal. Entonces organizaba los viernes una excursión con mis primos y mis amiguitos a la biblioteca. La biblioteca para mí era una ventana abierta al mundo, fue un descubrimiento increíble, porque me permitía pues ver todos los libros que claro que a los que no podíamos acceder en nuestras casas o en los colegios. Estoy hablándote de una época ya bastante lejana en el tiempo. Y para mí, ya te digo, el olor de la madera de las estanterías de la biblioteca se me ha quedado grabada por siempre, y es un recuerdo muy feliz que tengo, esa conexión con la biblioteca y con el mundo del conocimiento, se me quedó grabada por siempre. Pues mira, casi te diría que por casualidad, es decir, yo desde pequeña no tenía esa ambición o esa idea de investigar. A mí me gustaba estudiar y eso es lo que yo hacía. Y luego ya en la universidad me gustaba lo que estudiaba, y al final de la carrera pues me propusieron incorporarme a la universidad, lo cual a mí me pareció maravilloso porque me permitía hacer lo que a mí me gustaba, y realmente descubrí que la investigación me sentía muy cómoda, me sentía muy bien investigando, porque te da mucha libertad, la investigación te da mucha libertad para estudiar todo aquello que quieres y para pensar críticamente sobre todo aquello que estás estudiando, con lo cual me sentí en mi medio natural. Entonces fue un enamoramiento que se produjo con el tiempo sin que yo previamente supiera o pensara desde niña que yo lo que quería era investigar. Bueno, básicamente te diría que tres. Por un lado, imposición directa, por otro lado, imposición indirecta, y luego régimen económico y fiscal. Respecto de la imposición directa, he estudiado y he investigado mucho sobre un impuesto fundamental en nuestro ordenamiento, que es el impuesto sobre la renta de las personas físicas, que es el que grava la renta que obtienen la ciudadanía. Es el impuesto más importante, es un impuesto que grava, por ejemplo, los rendimientos del trabajo que obtienen los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, fundamentalmente me ha interesado mucho la investigación sobre cómo tributan las familias en este impuesto, si se tienen en cuenta las circunstancias familiares a la hora de determinar su contribución, porque la contribución al sostenimiento de los gastos públicos tiene que realizarse en función de la capacidad económica de los contribuyentes, con lo cual pues, es muy interesante determinar cómo se modula la capacidad económica de los grupos familiares, de las familias, sea cual sea su composición. En la imposición indirecta he estudiado mucho el impuesto general indirecto canario, que es un impuesto específico de nuestra comunidad autónoma y que grava el consumo de bienes y servicios que realizan los usuarios y las usuarias. Y lo he estudiado mucho desde la perspectiva comparativa con el impuesto que se exige en el resto de España, que es el impuesto sobre el valor añadido. Y luego, en tercer lugar, centro también mi investigación en el estudio del régimen económico y fiscal de Canarias, que es un conjunto de medidas económicas y fiscales que se aplican en Canarias por la particularidad de que Canarias es una región ultraperiférica que tiene reconocido un estatus en el derecho de la Unión Europea y que se traduce en una serie de medidas, por ejemplo, fiscales muy favorables a Canarias.
últimamente estoy pendiente de que se publique un artículo sobre el régimen económico y fiscal como un instrumento para facilitar la realización del derecho a la vivienda en Canarias. Se articulan una serie de incentivos fiscales que pretenden poner en el mercado viviendas en alquiler. Y ese tema me parece muy interesante, teniendo en cuenta la situación de emergencia habitacional, o lo que es lo mismo, de falta de viviendas en nuestra comunidad, no solo en nuestra comunidad autónoma, pero especialmente en nuestra comunidad autónoma, por ser una comunidad autónoma con un territorio tan reducido y tan fragmentado. El hecho insular determina que esos problemas se multipliquen. Chicas, sobre todo sean felices. Ser felices significa, en mi opinión, pues vivir intensamente todos los ámbitos de la existencia. Por ejemplo, divertirse, practicar deporte, pero también estudiar. Estudiar es muy importante. Para ustedes estudiar es muy importante porque la sociedad solo podrá mejorar si las chicas de hoy se convierten en las mujeres del mañana, que tienen mucho que decir en la sociedad, que van a ser pues científicas, que van a ser médicas, que van a ser educadoras, y por tanto es fundamental el estudio. No se desanimen pensando en si hay o no posibilidades de trabajo hoy. No, el futuro va cambiando, y si ustedes estudian y están preparadas hoy, serán chicas y mujeres en el mañana, críticas, autónomas e independientes y dueñas de su propia vida. Es importantísimo que ustedes estudien. La sociedad les necesita en el futuro.